comisión presente. Sí, bueno, repito, ¿no? Bueno, ya, buenas tardes. Nos estamos reunidos para el examen de Magíster en Ciencia e Ingeniería Informática de la señorita Stephanie del Carrasco. Presente, partiendo de la zona más alejada, el doctor Eric Monfra, que está conectado por Zoom. Pues tenemos al doctor Ignacio Araya, también evaluador externo nacional. Tenemos a Pato Asín, Castro, director de tesis, y habla el doctor Pedro Torres, presidente de la comisión. Las partes principales, que es la presentación de aproximadamente 30 minutos. Después viene una etapa de preguntas de la comisión. Después viene una etapa de preguntas del público y después la comisión. En este caso, hoy día, como tenemos gente conectada, le vamos a pedir a la gente del público que nos deje un ratito para deliberar y después se da. Así que, siendo las 15:03, adelante con la presentación. Buenas tardes a todos, a los profesores, a los que están conectados por Zoom y a los invitados presentes. El día de hoy les voy a presentar el proyecto para el grado de Magíster a los Programming Approach for the Person Institute. Los contenidos los quise dividir en 8 apartados distintos, partiendo por una introducción, la situación del estudio, formulación del problema, detalle de la solución, el modelo de la solución, implementación, resultados y la conclusión y trabajo. Partiendo con la introducción, me gustaría hablar sobre el turismo y cómo esta actividad ha ido en constante crecimiento a lo largo de estos años, a partir de la pandemia, y ahí se creó como una nueva corriente dentro del turismo llamado el slow tourism, o el turismo lento, el cual promueve un turismo mucho más relajado y más consciente, a diferencia del turismo que se conoce actualmente o que teníamos antes, de un lugar a otro sin conectarse tanto con la cultura local del lugar en el cual estamos situados. En la actualidad existen como corrientes con las cuales resolver este problema. Existen resoluciones utilizando programación lineal, otras programación con restricciones. Las soluciones plasmadas con programaciones ofrecen mejores resultados a la hora de implementar restricciones que son mucho más complejas, porque el alcance que obtienen la programación con restricciones se establece entonces en centrar reglas para poder explicar lo que para eso utilizamos lo que son las variables, el dominio y sus restricciones para poder encontrar estas funciones que maximizan el límite y las funciones y los resultados parciales también a ese modelamiento del problema. Y como comentaba, usando programación con restricciones nos serviría para modelar las experiencias de los viajeros, las restricciones que podemos implementar dentro de este problema y crear como un itinerario turístico para el usuario. Por eso quiero resumir la introducción con este breve resumen, que es que se presenta una solución basada en programación con restricciones, que considera múltiples criterios. Voy a destacar algunos, como serían cantidad de puntos de interés por categoría, presupuesto máximo, tiempo máximo por categoría, entre otras. Utilizar una biblioteca Python llamada Python 3 y usando un tipo de datos tables para manejar de mejor manera las situaciones. Acá quiero partir la situación del estudio. Me gustaría partir diferenciando lo que se considera como el fast tuning y el slow tuning. El fast tuning tiene un enfoque basado en la cantidad de lugares de puntos visitados, a diferencia del slow tuning, que se centra en la calidad de la experiencia del viaje.
El slow touring tiene una planificación flexible y relajada, a diferencia del fast, que lo que hace es ir corriendo de punto en punto, tratando de ir mirando todo lo mayor posible sin relajarse, hacer cuenta del lugar en el cual estamos visitando. Por ende, el slow visita menos lugares, pero siendo más consciente y relajado, y ahí se considera como un turismo activo en el sentido de que se conecta con las raíces del lugar, con la cultura local y tiene como una presencia más activa para ellos, a diferencia de fast tourism, que es un turista pasivo que solamente va de lugar en lugar sin dejar como una huella de cuando está visitando. Las experiencias que ofrece el slow touring son experiencias más auténticas, actividades más locales y la principal ventaja es que se tiene que conectar con el lugar en el cual estamos parados, a diferencia del fast, que solamente son experiencias estandarizadas, dejando poco tiempo para explorar la cultura local. Teniendo eso en cuenta, nosotros quisimos tomar esto como la planificación de itinerarios turísticos, abordándolo con un problema que es complejo y que involucra una selección de lugares de una bolsa gigante de puntos o PDI, a los cuales tenemos como modelamiento. Entonces, para esto es necesario tener en cuenta los intereses del turista, el presupuesto, los tiempos que tiene disponible para poder crear su itinerario turístico y que sea lo más personalizado posible. Esto se ha abordado en diversas investigaciones del ámbito académico y me gustaría destacar 5 de ellas, las cuales lo que buscan principalmente es maximizar la satisfacción del usuario. Esto quiere decir que buscan como función objetivo que el score del punto sea lo más alto y que se elija esos puntos en que la puntuación para ese instante sea la más. Voy a partir con el Preference to District Design basado en una resolución utilizando como base el trabajo que se usa con el Current Placement Problem. Aquí se demostró la eficacia y aquí era un problema que algunas restricciones son bastante similares y se iban adecuando como al horario de apertura o cierre de un local. En segundo lugar, tenemos el algoritmo de Luciana para resolver el problema de Preference to District Design, que esta es una heurística de búsqueda de Luciana, que a medida que va iluminando el camino va viendo las preferencias del usuario y va a tener un itinerario más acorde a ese perfil. En tercer lugar, tenemos la solución del problema, pero utilizando un factor de recomendación en tiempos de espera. Y acá utilizan dos algoritmos, la combinación de ambos, el algoritmo volátil y el algoritmo de búsqueda local, lo cual se centra como cuando uno llega al punto A al punto B, para llegar a al punto C hay que ver cuánto tiempo de espera hay para llegar a este lugar, y ahí utiliza como una mezcla de ambos algoritmos, tanto el como el de búsqueda local. Y si entrega buenos resultados el paper, pero la restricción igual se queda un poco corta a la hora de implementarla. Y en tercer lugar tenemos la resolución del problema, pero utilizando teoría de incertidumbre para crear itinerarios turísticos, representa la variabilidad de la programación matemática. Y aquí fue como el más débil de estos 4 que le he presentado, ya que con programación matemática se queda un poco corto a la hora de plasmar. En quinto lugar, y quiero acá detenerme un poco más, tenemos solución basada, utilizando Gantt y programación lineal para el problema. Este es el estado paper baseline de nuestra presentación y es el que se utilizó como punto de partida para la propuesta que estoy entregando el día de hoy. Como he comentado, utiliza programación lineal para el problema y lo que hace principalmente es dividir el problema en 2 subproblemas, un máster y un estudio. Este modelamiento obviamente va a tener mayor tiempo de ejecución al dividir el problema en 2 y el objetivo principal era, como intentamos, optimizar la satisfacción del usuario. Acá siguen, se obtuvieron resultados eficientes y satisfactorios. El mayor problema que tuvieron fue que no pudieron probar con instancias que eran más grandes o con un coste de búsqueda mayor, ya que al dividirlo en 2 el tiempo de ejecución no daba para poder correr instancias muy grandes. Y desde aquí es como el punto de partida de la propuesta de solución. Entonces, ¿por qué usar programación con restricciones para el problema de Style Problem? Porque existen resultados en la literatura utilizando cualquier programa para problemas complejos
complejos que son similares a lo que estamos usando ahora para el caso de Program, que son el Trial Statement, el DRC, y acá lo que se hace, lo que se busca es realizar una contribución en esta línea y yo probar la posibilidad de la solución. Los principales desafíos y oportunidades: tenemos la personalización limitada de rutas turísticas y la complejidad de considerar múltiples preferencias. Y como principales oportunidades tenemos una optimización eficiente de itinerarios personalizados y una mayor precisión en la planificación de rutas. El problema lo que va a buscar es generar un itinerario turístico que satisfaga las preferencias de los usuarios, de las tres variantes distintas. Este modelo que nosotros proponemos crea tres perfiles de usuario, tres variantes, con diferentes funciones objetivos a las cuales se le aplican las restricciones. Más adelante lo voy a mostrar en qué se diferencian estos tres perfiles. Y se emplean las técnicas de programación. Las restricciones y todo el modelamiento se procesa utilizando la habilidad de Python. La hipótesis de esta presentación se centra en un modelo basado en concept programming, que incluirá nuevas restricciones orientadas a las preferencias de los usuarios para el problema de turismo, el cual permitirá encontrar soluciones con una mejor valoración de parte del viajero y un tiempo comparable respecto a los estudios poblados, y en particular con el como objetivo general. Entonces tenemos que utilizar la programación con restricciones para la creación de itinerarios turísticos que utilicen las preferencias del viajero para cada persona, y la preferencia de interés. Y como objetivo específico tenemos en primer lugar el estudio del estado del arte, del presente principalmente, la generación de nuevas instancias para el problema, que incluya nuevas preferencias de los usuarios y dejarlo disponible para la reunión específica, y analizar, modelar e implementar la solución utilizando concept programming para el problema de preferencias. El detalle de la solución. Acá lo resumí en tres grandes puntos de cómo se resolvió el problema de preferencias turísticas para enseñar el itinerario turístico que satisfaga las preferencias de. En primer lugar, estaría el mejoramiento o el enrichment de las instancias utilizadas. Acá nosotros partimos por la base de las instancias utilizadas por el paper de Reinstein, tuvimos acceso a esa instancia y lo que hicimos fue analizarlas en primer lugar y luego ver cómo estas se adecuaban, si se adecuaban o no al modelamiento que queríamos implementar, y si no se adecuaban teníamos que regresarlas. Ahí fue donde dimos con el primer punto, que fue regresar la instancia y dejarlas en función del modelamiento que llamamos. En segundo lugar es el plantear tres perfiles de usuarios distintos con diferentes funciones objetivas. Acá tenemos tres perfiles que buscan diferentes cosas y adelante van a entender como en lo que se diferencian y cómo el objetivo al final va a definir como qué viajero es el que está planificando su itinerario. Y luego sería resolver la función de objetivo en función de las variantes analizadas, maximizando o minimizando dependiendo del caso que sea. Las instancias. Como les comentaba, las instancias fueron modificadas o enriquecidas para que se adaptaran al modelamiento que queríamos implementar en el proyecto. Para esto, lo que hicimos en primer lugar fue analizar y crear el campo de los turísticos. A cada punto de interés o PDI se le añadió la capacidad. Además, se definió, se le agregó la información sobre los límites de presupuesto, el presupuesto máximo por categoría, el tiempo máximo por categoría y la cantidad de puntos de interés que queremos recorrer por categorías específicas que queremos delimitar. Así dar más precisión a qué cosas queremos visitar realmente de un lugar. Por ejemplo, si queremos visitar una ciudad, nos interesan los museos, pero no queremos visitar solo museos y queremos visitar un máximo de 2 museos en el itinerario, nosotros podemos dejar fijado que como máximo de la categoría museos queremos recorrer. A pesar de que los otros igual tengan más afinidad con lo que estamos. Nuestras instancias, esto igual es destacable, que son entre 49 a 242 puntos de interés. La instancia utilizada por las investigaciones del estado del arte y del Base se quedaban de notas 100, y la del Base llegó hasta con 49, siguen teniendo instancias más largas.
Y nosotros para las pruebas que realizamos tomamos 15 instancias donde los números de los puntos de interés iban entre 49 a 242 y con una cantidad de categorías de 10. Las categorías igual fueron recategorizadas, por así decirlo, por cada punto de interés. Entonces cada PDI tenía una categoría asociada que iba en un número del 1. Solo a modo gráfico, sería como, hablamos de la tabla de una instancia y la categoría, por ejemplo, en esta instancia tenemos más presente categoría puntos de interés con categoría 10 o con categoría 8. Los datos de la instancia que se encuentran disponibles en un repositorio para poder para que tengan acceso. Yo te voy a seguir con los objetivos del modelo. Acá partiríamos con la primera variante del modelo presentado, que lo que busca es maximizar la satisfacción del viajero. Esta va a ser como la función objetivo del baseline. Y acá lo que tenemos es maximizar el score del lugar por el punto que se recorre. Si está marcado con 1 porque se fue al lugar y 0 porque no se fue. Si uno no fue al lugar, es una variable binaria. Entonces, en teoría, lo que nosotros pasaría en esta digo que nosotros iríamos a los lugares que tienen mayores score para ese instante. Esos serían los puntos que iríamos a recorrer. En este caso marcamos que va, por ejemplo, al 1, al 5, al 4, al 15, al 18. La variante número 2 hace referencia a maximizar la distancia, o sea, a minimizar la distancia entre los puntos de interés. Acá sería minimizando como el tiempo, la distancia entre los puntos tiene que ser la mínima. Vamos a visitar lugares que están mucho más cerca. Por eso, de forma gráfica, tenemos que va del 1 al 2, del 2 al 3, que son más lugares más cerca, del 3 al 4, del 4 al 5, y así sucesivamente. Pero sería buscando ese objetivo, que minimizar la distancia recorrida dentro del itinerario. No vamos a ir a puntos que estén de un extremo al otro. Y la variante número es minimizar los gastos del itinerario. Acá la función objetivo sería reducir el presupuesto. El PBI sería el presupuesto, el costo de visitar el lugar y lo que buscamos es minimizar esa función objetivo. Acá, importante destacar es que no todos los puntos de interés tienen costo, hay puntos que son gratuitos y por ende que se privilegiarían esos puntos que son gratuitos y quizás si tenemos algunos que son mandatorios dentro de nuestras restricciones y tienen un costo, usamos esos puntos, pero a la vez buscamos los otros gratuitos que se acercan y hacen más la restricción. Ahora tenemos que ver las restricciones. Las restricciones al final son las que van a desempeñar el papel vital en la creación de la ruta, acortando el espacio de búsqueda hasta encontrar esa función objetivo y las funciones satisfactorias del modelo actual. Aquí destacar que utilizamos una estructura de data table para algunas restricciones, el cual el data table es como consideramos una matriz con la información de la variable que necesitamos tomar para esa restricción, que sería una matriz de formato table. Y partiendo con la primera restricción, esta se centra en garantizar que un punto pueda ser recorrido solamente una vez y solo de ida o solo de vuelta. Entonces nosotros podríamos visitar del 1 al 2, pero no del 2 al 1. Esa es la restricción inicial del proyecto. La restricción número 2 considera como parámetros importantes la hora de llegada al lugar 1, el tiempo promedio que uno se demora en visitar el lugar 1, el tiempo, la distancia medida en tiempo del punto 1 al punto 2 y el S2 es la hora de llegada al punto 2. Entonces, básicamente lo que haríamos acá es verificar si es que el arco entre el punto 1 y el 2. A cada punto 1, por ejemplo, digamos a las 100, tiempo promedio son 40, segundo son 40, y la llegada al punto 2 es 210. Esto sería menos o igual a la misma distancia de tiempo por 0, porque el punto estaría verificado desde XY a J y se marca con 1. Es una oportunidad del punto I al punto J. La restricción número 3 hace referencia al límite de los costos de visitar el punto de interés. Acá limitamos el presupuesto máximo del itinerario.
Entonces acá se hace la sumatoria del costo del lugar por los puntos que son visitados, y eso tiene que ser menor al presupuesto máximo de ese instante. De forma gráfica, vamos contando cuánto se gasta en cada lugar, y si se cumple que sea menor o igual al término, se lo considera dentro de, se cumple la restricción. La restricción número 4 y la número 5 hacen referencia a que solamente podemos visitar un punto de interés que está dentro del intervalo de horario de apertura y horario de cierre del lugar. No podemos ir a un lugar si es que está cerrado o si está aún no abre. Con esto ya empezamos a utilizar el dado table, donde se considera como primer campo la hora de llegada menos el horario de apertura. Acá consideramos el punto y el 0 como un pivote. Y lo mismo para la restricción 5, que sería el horario de cierre, menos el SDI, coma el D. La restricción número 6 se centra en la capacidad máxima del lugar al cual queremos visitar. Entonces vamos a visitar solamente lugares que cumplan con la capacidad máxima que estamos estableciendo dentro de la instancia. Lugares que sean menos concurridos, o quizás queremos ir a lugares que son más concurridos. Entonces, para esto lo que creamos la tabla con la capacidad del punto, hacemos un if para verificar si la capacidad se cumple, si no es la capacidad máxima, y si se cumple, cumple con la restricción. En este caso, capacidad 1 es 30, considerando capacidad 2 es 60, y la capacidad máxima es 50. Entonces, el lugar que caería dentro de la restricción sería ir al punto 1. No al punto 2, porque el punto 2 se pasaría de la capacidad máxima permitida en este instante. La restricción número 7 hace referencia a cumplir con los requisitos de categorías específicas a visitar. Es decir, nosotros queremos hacer un itinerario, pero que considere solamente museos, plazas y parques de diversión. Entonces, en base a esas tres categorías, tengo que encontrar dentro del universo de PDI puntos que se acerquen a esas tres categorías que yo defino. Para hacer lo mismo, hicimos un formato table y verificamos a través de un if y un La restricción número 8 es orientada al tiempo total del viaje por categoría. Cuando debe superar el max time to know. Entonces acá consideramos el tiempo y el tiempo que está recorrido o no, y verificamos si está dentro del tiempo máximo que vamos a tener dentro del itinerario. La restricción número 9 hace referencia al presupuesto máximo por categoría. Si tenemos 1.000 pesos para recorrer museos, solamente no alcanza para uno y no para dos. Entonces eso va a estar delimitado por esta restricción que sería la número 9. De forma gráfica, traigo el último, el punto 1 cuesta 0 pesos y categoría 5. El punto 2 cuesta 10 y categoría 8. El punto 3 cuesta 50 y categoría 10. El punto 4, precio 20, categoría 5. Y punto 7, precio 10, categoría 8. Y nosotros tenemos que el presupuesto máximo por categoría 8 es 15, por categoría 5, 30. Las que entran dentro de esta solución para que se cumpla el budget de categoría, por ejemplo, sería la B1 y la B4, y lo mismo sería para la 8. Tendríamos que considerar para la categoría 8 solo la 2 y la restricción número 10 establece la distancia máxima y mínima dentro del itinerario. No podemos ir a lugares muy alejados de lugares muy cerca. Establece una distancia máxima dentro de los puntos internos. Y la restricción número 11 hace referencia a establecer puntos máximos a visitar dentro del itinerario. Para esto establecemos que se tiene que incluir, que obviamente el table tiene que estar marcado por 1 porque lo visitamos, tiene que ser menor a la cantidad mínima, mayor a la cantidad mínima de puntos que tenemos en el itinerario y menor a la cantidad máxima. Queremos hacer un recorrido que tenga mínimo 3 puntos y máximo 7. Eso va a estar restringido con la número 2. Y la restricción número 12, para cerrar las restricciones, hace referencia a los puntos que son mandatorios. Son puntos que sí o sí tenemos que recorrer dentro del itinerario. Esto va marcado por 1 desde el comienzo y son puntos que sí o sí van a salir la solución porque son mandatorios. A modo de
modelo de solución concreto que darían entonces nuestras tres variantes distintas, nuestras tres funciones objetivos distintas y las 12 restricciones dentro del modelo. Para la implementación, como entorno para probar las soluciones para modelar el problema, Google Colab y Jupyter Notebook, como lenguaje de programación Python, un lenguaje de alto nivel, y PyCSP3 como una librería de programación con restricciones que está disponible en Python y que tiene como fin interfaz como más, por así decirlo, en Python para poder programar. La implementación, a grandes rasgos voy a hacer como la explicación de que es que se verificó las instancias en primer lugar, si las instancias acercan al modelo que estamos proponiendo, se pasa al siguiente nivel que sería probarlo dentro del modelo, y es que no, si le falta todo el enriquecimiento de las instancias, se hace el enriquecimiento y el análisis exploratorio y el enriquecimiento de las instancias, y recién pasar al nivel de poder ser probado con los tres modelos distintos, y ahí vamos viendo si se tiene una óptima solución. Si es que lo tiene, buscamos soluciones satisfactorias. Si es que no tiene una solución óptima, verificamos si existe alguna otro tipo de solución satisfactoria o simplemente si no existe. Y ahí marcamos como en qué step quedó el modelo. Todo de resultados. Acá dice que se va a anotarla con el siguiente slide. Primero tenemos lo que vamos a considerar como un número óptimo, que sería la cantidad de instancias que resuelven el problema de forma óptima. El número de soluciones factibles, el número de casos en los cuales encontramos al menos una solución factible. El número de soluciones insatisfactorias sobre el número de casos de los casos que no se afectados. El tiempo de ejecución es el tiempo de ejecución promedio que es establecido por los resultados. Y el costo es el costo asociado a aplicar para cada vez. Y al encontrar la variante 1, donde la función objetivo es maximizar la satisfacción del usuario. Acá, con un tiempo de ejecución máximo de 1 hora, que fue el tiempo máximo que establecimos en esta investigación, obtuvimos dentro de las 15 instancias, 10 instancias que fue entregar resultados óptimos. Soluciones factibles encontramos 106, todas las instancias que tuvieron óptimos. Y encontramos 5 soluciones insatisfactorias con un costo promedio de la función objetivo de 1,2. Acá ya encontramos altos soluciones óptimas dentro de la instancia que llevamos y era un buen indicio al verte a los resultados que dio en el briefing que vamos a ver al final de los resultados. De forma gráfica, el costo era promedio dentro de las instancias en las cuales encontró solución. Y solamente acá la instancia 7 y 8 y 2 y 13 fueron las que no tuvieron resultados para esta variante. Para la variante 2, donde acá buscábamos minimizar la distancia, acá obtuvimos como número óptimo 11, una más que la anterior, como soluciones factibles 147, como soluciones insatisfactorias 4 y con un costo promedio de 376. Acá recordar que estamos hablando de distancia, pero ese número es diferente. Y acá, de forma gráfica, el costo también se mantiene de forma estable, solamente que la distancia en las cuales no encuentro el resultado sería las 6, las 7, las 9 y las 10. Okay. ¿Qué costo fue bastante? ¿Qué costo fue? Los resultados de la variante 3. Acá, recordar que la función objetivo era minimizar el costo del itinerario turístico. Acá obtuvimos como número óptimo soluciones 12, soluciones factibles 148, soluciones insatisfactorias 3 y costo promedio 3,9. Y acá el general del modelo de la variante 3 es el resultado de la instancia 12, donde encontró resultados siendo nuestra instancia con mayor cantidad de puntos de interés. Era la instancia con 242 puntos de interés y encontró resultados en menos de una hora. Y
y acá solo no encontró en la instancia 7, 8 y en la 15. Acá comparando los resultados de dónde encontró, ¿sí? Si a 12 destaca por la 3 y después ya la instancia 3 y 14 solamente por la 2 y la 3. La mayoría de las instancias de la 1 y la 6 fueron resueltas por las 3 variantes y esto se puede ver a que estas instancias de adelante eran relativamente de tamaño no tan grande, como entre el 49 y el 60. Acá en función de las soluciones factibles, instancia 12, 4, instancia 15, acá encontraron 4 y 4 para la variante 2 y la variante 1, y acá donde más se encontraron fue en la instancia 2, que obtuvimos 21 soluciones factibles por el modelo 3, como el 7 para la 1. Donde obtuvimos más resultados factibles para la variante 1 fue la instancia 15. Ahora, si comparamos nuestros resultados con los propuestos por el baseline, el problema moderado con Rankin Flex y tomando el problema entre Master y Slade, para el mismo tiempo, primero destacar que Janssen Tech hizo una ejecución de 1 hora y 5 horas y mostraron sus resultados dentro de su investigación. Acá, Janssen Tech probó con instancias que eran hasta máximo 49.15. Y para la ejecución máximo de 1 hora, el problema tuvo como función opcional 10, que sería la variante 1, sería como la comparable con el baseline. Tuvimos 10, que sería uno más, y con funciones factibles tuvimos 106, la comparación de ellos que tuvieron 33. Y si vemos los resultados que obtuvieron al tener una ejecución de 5 horas, sus resultados no cambiaron. Entonces, al final, esto nos va a entender que el modelamiento que tuvieron, tanto el máster como el Clay, al final el modelamiento se hizo un poco más complejo y no lograron encontrar como mejoras al aplicar también un sistema, un tiempo de ejecución más. Acá, de forma gráfica, para diferenciar, ya podemos ver la cantidad de soluciones factibles, obviamente, encontramos mucho más. Y como cantidad de soluciones óptimas, ellos encontraron 9, pero igual ahí me gusta, es destacable como el tamaño de la instancia que se puede ir probando. En el caso lo puede recordar, variante 1, el score del punto de interés, variante 2, la distancia, y variante 3, el score. Para resumir esta comparación de resultados, podemos decir o concluir que tenemos un mayor número de soluciones óptimas dentro de nuestro modelo, tanto para la variante 1 como la variante 2 y 3. Tenemos un mayor número de soluciones factibles. Tenemos un modelamiento que es mucho más simple y robusto, al tener todo solo en un puro modelo de ejecución, el cual toma tiempo máximo fue 1 hora para los resultados que mostramos. Pueden ver la que sigue, que soluciones tienen un menor tiempo de ejecución. Y el modelamiento como un solo problema realizado por el máster. Además de destacar que las instancias que fueron probadas son instancias más grandes, de 49 a 242 puntos de interés. Nosotros fuimos incrementando la cantidad de puntos de interés a medida que íbamos viendo que el modelo iba rindiendo para las instancias que íbamos probando. Si pasaba de las 49, íbamos creando instancias más largas. Y el paper, con toda esta investigación que nosotros tuvimos, creamos un paper, el cual fue enviado a una conferencia internacional. Hola, el 2024, esta conferencia es en mayo del 2024 en Croacia y ya fuimos aceptados con nuestro paper. Y a modo de conclusiones, me gustaría recordar la hipótesis que teníamos, que era un modelo basado en Constraint Programming, incluía nuevas restricciones orientadas a las preferencias de usuarios para el problema del Script Design, considerando nuestras tres variantes distintas. Y esto permitía encontrar soluciones con una mejor valoración de parte del usuario y en un tiempo comparable respecto a los resultados tenidos en el paper. Como quedó demostrado en los resultados, la hipótesis planteada fue de forma positiva y esto no me y a modo de conclusión, el estudio de todo este proyecto lo que buscaba era optimizar las rutas turísticas personalizadas con una mejor experiencia del viaje.
Creo que eso lo conseguimos teniendo esos tres perfiles de viajero distintos. Introduce nuevos campos a la hora de la planificación y itinerarios turísticos, como considerar categoría, puntos máximos por categoría, presupuesto máximo por categoría, como delimitar mucho más el espacio de búsqueda para esos perfiles de viajeros. Además, el modelo propuesto resuelve eficientemente el problema sin la necesidad de dividirlo en dos subproblemas distintos. Ofrece resultados sólidos y escalables para un mayor número de puntos de interés en instancias más grandes y aporta innovación significativa en las universidades, animando el camino para las futuras investigaciones generales. Esto deja espacio a trabajos futuros en la itinerario turístico, como lo podría ser quizá una programación multiobjetivo para este proyecto. Luego ya en la bibliografía de todas las investigaciones que realizamos en estos. Muchas gracias, Estefan, el tiempo. Solo 4 minutos por el tiempo. Lo estamos bien. Viene la segunda. Uy, no es dolor externo. Y ahora vamos a iniciar la pregunta. Y la programación de la misma programación. ¿Cuáles serían las ventajas? Esa es la primera. Yo considero que la programación con restricciones se adecuada más al modelamiento que queríamos realizar, tanto como restringir la categoría y el tiempo y que tenemos que la distancia entre los puntos de interés. Y por eso tomamos como este problema base que está en programación lineal y lo transformamos en concepto también para poder la recepción del problema. Entregaba mejores resultados en el concepto de y cuando lo probamos por la primera instancia, que era de 49 puntos de interés y demoraba. Yo en la programación con restricciones y hay restricciones que la parte matemática era un poco más difícil. En el baseline se divide el problema en dos. Igualmente, ¿por qué lo dividieron? ¿Por qué no trabajaron? ¿Sabes por qué lo dividieron y no trabajaron con el problema? Sí, porque cuando tenían el problema completo, con todas las restricciones de forma lineal, el tiempo que procesaban entre procesar los datos complejos era muy amplio. Lo que decidieron fue hacer un problema máster con las restricciones principales de lo que es el problema que estaban abordando, y en base a esas soluciones encontradas, estaban estos dos iguales, se dividían el problema en dos subproblemas que corrían de forma como terminaba uno y seguía el otro de forma iterativa. Lo dividieron como un tema de yo creo que como de tratar de hacerlo menos complejo para todo en el máster, pero luego tenía que aplicarle el estrés para poder acotar el espacio. ¿Ustedes se fueron directamente por programación para restricciones o pensaron antes algún método conductístico? Un acercamiento de programación para restricciones con uno de los cálculos. Oye, creo que quizás regañamos por eso, pero queríamos como hacer algo que era cercano al Facebook, pero hacerlo una vez como mejorado, al modelo propuesto y tratando de también dejarlo de forma simple, ya que el problema se quiera y se entendiera de forma simple para alguien como que estaba comentando en lo que es el mundo. Entonces, que yo buscar y entregamos buenos resultados. Eso lo mantengo. El problema es me queda una duda con cuál es la entrada del problema y cuál es
la salida que debería representar el algoritmo final. Las salidas son, para nosotros le entramos la instancia, que son la cantidad de puntos de interés con toda la a nosotros lo que entramos como instancia son esta información en un archivo que es leído por la librería de PyTest3 y luego empezar a resolver la respuesta. El objetivo que tira después de cumplir el objetivo es la lista con los puntos de interés marcados en uno, por lo que sería el itinerario turístico que vamos, que le estamos proponiendo a esa instancia. Que resolvió con la función objetivo que se la aplicó. Claro, una ciudad es como itinerario para un día. Para un día. Sí, para un día. ¿Y de dónde comienza el recorrido? ¿O puede pasar de dónde? No, parte del primer punto de vista. Este es el primer punto donde parte Podría el ser como recorrido. el hotel. Es una reflexión que no entendí, la sexta. Usted ya habla de una capacidad máxima y agregar como que había personas. Digo que se supone que un itinerario para una persona. No, es la capacidad máxima que tiene, por ejemplo, el lugar. El museo, por ejemplo, tiene establecido que tiene capacidad máxima para 50 personas. Nosotros, por ejemplo, podemos ser personas que no nos gusta ir a lugares que son muy concurridos por personas. Entonces, nuestra capacidad máxima, considerada como lugares con capacidad máxima, es de 10. Entonces, no podríamos ir a ese Después de comparar al final con el baseline, ustedes bajaron el código del baseline, lo corrieron ustedes o se basaron en los sitios. Nos basamos en los resultados que están propuestos en su texto. Ya. Entonces, ¿sabes si los modelos son equivalencias o Sí. son muy equivalentes, muy parecidos y tienen alguna diferencia? La función objetivo es la misma para el baseline y la variante 1. Ya. La función objetivo es la misma. Y a nivel de restricciones, no son las mismas, porque nosotros incluimos nuevas restricciones, pero sí las bases como el problema del como presupuesto máximo por categoría, presupuesto máximo de todo el itinerario, las que son centradas como a todo el itinerario, estas quedan sí. Y nosotros nos montamos más como... O sea, tienen restricciones. La base es la misma, el mismo modelo, la misma restricción, pero ustedes tienen más. Tenemos más restricciones. Y Ya, las o sea, quedan de otra forma. El modelo más restrictivo que este es una acción que mejor. El problema base lo que era como las restricciones se centraban en el universo de PDI, no se centraban, por ejemplo, en una categoría específica o en un... Y otra cosa, ellos dicen que llegaron a 9, pero según el modelo que tú explicas, que tiene un master display, yo igual tendría mis dudas para si la solución que llegan ellos al final es una solución, que no a lo mejor no es una solución. Como dividieron el problema a lo mejor es equivalente al original. Gracias. Eso con el profesor Roberto Asín. Ya, muchas gracias por la No se presentación. escucha, está muteado, Roberto. ¿Estoy muteado? No. Hola. Aló. Ahí, gracias. No estoy muteado. Ahí sí, ahora sí te escuchamos. Ya, sí. Ok. Gracias por la presentación. He estado con algunos problemas escuchando el audio en la sala, pero más o menos creo que he podido seguir las preguntas de la persona que me antecedió. Bueno, primero, gracias por la presentación y felicidades por el trabajo a ti y a tus guías. Creo que es un trabajo súper interesante. Tengo algunas dudas relacionadas justamente con la comparación de resultados. O sea, creo que hasta donde
entiendo, tú te estás comparando con los resultados publicados en un paper. No has ejecutado tú un solver en tu máquina y el modelo es distinto. Sí, Ah, o sea, la base del modelo es la misma, solamente que nosotros incluimos más restrictivas al problema. Sí, no pasamos las restricciones que están publicadas por eso. claro, la pregunta que yo tengo es, a ver, se sabe que en satisfacción de restricciones, darle más restricciones ayuda a la búsqueda. Sí, en principio le estás dando. ¿Por qué no se compararon sin las restricciones extras? Podríamos verlo, solamente no lo hicimos dentro como de la ejecución del programa. Lo podríamos haber hecho solamente como empezamos a probar, partimos probando como las restricciones de ellos, encontramos resultados en un tiempo menor al de ellos y fuimos incluyendo restricciones ya en modelamiento, como restricciones propias de nuestro problema, pero no almacenamos estas restricciones de la primera instancia. Como las comparamos en el momento en el cual estábamos ejecutando el modelo. Es como, Ok, ok, son resultados en menor tiempo y igual de buenos, sigamos incluyendo restricciones, pero no la guardo, no la guardo. ok. A nivel informal sí que hicieron la prueba con el Sí. modelo original y a nivel informal puede reportar de palabra que le ganaban. Sí, al mismo modelo que tenía. Ya, gracias y eso me deja un poquito más tranquilo, digamos, sobre la comparación. Sobre algo que extrañé un poco en el documento es una presentación más formal de qué son los problemas de satisfacción de restricciones, qué son las restricciones de tabla, por ejemplo. Entonces, me gustaría, si puedes ilustrarnos con algún ejemplo que venga de tu dominio, del problema que tienes, qué es o cómo sería una restricción de tabla, qué caracteriza o qué es lo que les da esta potencia expresiva que no tiene la programación lineal entera. Voy a dejar la restricción número 8 como de ejemplo. Ujú. Acá algo que tenía como interesante la librería que ocupamos de PyCC3 este formato table. Era achicar el dominio de búsqueda de la restricción. Entonces lo que nosotros le pasábamos era, por ejemplo, acá las categorías que estaban permitidas, la restricción número 9. Le pasamos las categorías que están, solamente la raíz de las categorías, la raíz del supuesto y el punto y con esto delimitábamos que clasificábamos ya el espacio de búsqueda para que la restricción del satisfy ya tuviera menor cantidad de datos y poder ejecutar la restricción de forma más rápida. Ese era como el beneficio del dato tipo table. Y ya te Ok, achicaba el dominio de la restricción. ok, muchas gracias. O sea, el formato tabla te relaciona los dominios de distintas variables, ¿sí? Y con eso vamos a buscar después la satisfacción de la restricción que estamos implementando. Ok, en el ejemplo que diste de qué variables, el dominio de qué variables relaciona tu tabla. Acá estamos viendo del punto y, que sería una variable binaria que es 1 si es que se visita, 0 si es que no, la categoría del punto y el BDI. Acá la tabla se verifica, acá no está anotado, pero solamente la tabla se crea con los IDI tal que sea igual a 1. Ya. La tabla sí o sí tiene que venir con los datos donde el I es igual a 1. Y en base a O- eso se hace la... ok, gracias. Y bueno, mi última pregunta es si sabes qué solver utiliza el framework CSP que has utilizado en Python. Por debajo tiene un solver de Utiliza CSP. Toco y EI, por detrás. ¿Y cuál es el algoritmo subyacente en eso? ¿Cómo más o menos nos puedes explicar cómo funcionan estos solvers? Hoy, hoy la verdad, va como por detrás, ahí no tengo como la respuesta. Ok, más o menos los manejas como caja negra. Sí, sí sé que esos dos solvers se manejan, de hecho uno le da como la resolución en base a lo que uno está programando. Por ejemplo, para construir programas usaban ACE por detrás, pues uno definía eso al principio del programa. Ok, perfecto, muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Roberto. Ahora viene el profesor
Eric, Juan, Zoom. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, Sí. Yo no escuché bien toda la pregunta de antes, pero lo que viene de la sala no se escucha bien. Yo no tengo realmente pregunta que hacer, como la pregunta la hice antes cuando estábamos trabajando. Y solo quiero decir que fue agradable trabajar con Stephanie, que al principio no sabía de optimización, así que se metió rápidamente a este tema de investigación. Después se puso al MILP para hacer un par de test con el modelo del otro artículo. Y después se puso a la programación con restricciones, se puso al problema del slow turismo, que no es un problema que es fácil, un problema que complejo. Y logró modelizar el problema con PyCSP3 muy rápido y obtuvo como resultado que son buenos. Así que solo quiero decir que me encantó trabajar contigo nomás. No tengo pregunta. Gracias, López. muchas gracias. Vamos, Juan. Guía. ¿Sí tiene algo? No, no. Muchas gracias también, Eric, por el trabajo conjunto. Sí, no sé, hacer preguntas. Una pregunta, y quizás continuando con lo que planteaba Eric, en todo este trabajo, que hoy día yo lo veo muy redondo, ¿cierto? Como decía Eric, no había visto muchas de estas técnicas. ¿Dónde estuvo la mayor dificultad, digamos? ¿Cuándo fue que tú dijiste, resuelto esto? Ahora sí ya. Yo creo que el principal como el punto de inflexión en donde dije ya, ahora sí puedo, fue cuando ya no entender el problema, sino que empezar a hacer, a probar. Eso partió cuando ya probamos como el modelo que planteaba el baseline, empezar a implementarlo yo con programming, empezar a probarlo y cuando y me volví a intentar, y dije ya puedo usar como principal desafío, como ver cómo funcionaba esto, siendo que quizá algo que deberíamos tener como nuestra base, pero tenemos líneas diferentes, entonces para mí esto fue una línea totalmente diferente a la cual, con la cual yo salí de mi pregrado y fue un desafío desde el comienzo. Pero ahí fue cuando hice como el cambio de switch y ya hoy. Y quiero hacer un comentario sobre la restricción. Eh, Antes de eso, quisiera saber tu opinión sobre, ¿pudiste expresar todo lo que conversamos? ¿Algo tú dijiste? O después, ya en la parte final, dijiste, sería interesante también agregar otro tipo de restricciones sobre un problema de este tipo. Como a nivel de restricciones, creo que así también el espacio de búsqueda, pero sí cuando llegamos al final de los resultados, sí que ya estábamos al proyecto, me acuerdo que ya para que se 3 no nos permitía hacer programación multiobjetivo y había que hacer como como arreglos matemáticos para poder probarlo y hacer como el funcionamiento de cada función y normalizar una de ellas porque estaban en la misma medida. Y era algo más complejo, siendo que la librería no estaba adecuada para eso. Entonces, eso hubiese sido algo que me hubiese gustado como meterme más, ya que podríamos fácilmente haber considerado como la función de maximizar el score de la satisfacción del cliente con el de support. Entonces podría haber sido una solución en conjunto y encontrar una solución que está un poco más bonita. O otro perfil, quizás que privilegiara esas dos cosas. Eso fue como algo que me faltó, pero igual dejar pasar. Eh, No fue un comentario, porque ahí Ignacio planteaba el tema de si no habíamos funcionado por metodística, pero también Roberto planteaba dónde estaba la potencia con el test, ¿no? Y lo que nos motivó a ir a proponer este tema era justamente cuando uno veía este problema modelado por lineal, parecía como súper rústico el modelamiento. O sea, este tema de tener más de esclavo, digamos, era como pobre, digamos. Me da la impresión, por esta pregunta final, que motivaba era el tema de la capacidad de modelamiento. Y eso
bueno, y para mí también fue la dificultad de cómo meterse en un mundo, digamos, distinto, ¿no? Y eso. Muchas gracias y bueno, y me suman los comentarios de Lick. La pandemia. Eso, muchas gracias. Hacer una segunda ronda de la comisión. ¿No? Roberto, No, por mi parte está bien. muy bien, muy bien. Entonces pasamos a las preguntas del público. ¿No? ¿Seguro? No, yo soy público, así que yo tengo dos preguntas. Presidente y público. Yo sí quiero hacer. No, son súper simples. En la negociación para el entonces va a estar la solución en instancias. Me llamó la atención que las 7 y las 8 parece que fueron difíciles. Sí, fueron complejas. ¿Y qué lo hace que sean complejas y que pareciera? Y se da, pues igual que vamos con estos dos casos, eran de prueba, que la instancia 7 y la 8 eran instancias que en tamaño de una eran promedio, 120 o 40, en cantidad de puntos de interés, pero lo complejo estaba dado en los parámetros que venían en esta instancia, tanto el presupuesto máximo, las categorías permitidas, el límite de tiempo por categoría. Entonces esto hacía que el espacio de búsqueda se espectara y no pasara, por ejemplo, por la categorías mandatorias de instancias. Para no soluciones factibles. No había soluciones factibles para esas dos instancias. Fueron casos borde que quisimos probar dentro del modelo, y la realizamos lo más posible dentro de los parámetros que teníamos. Y la última, una pregunta que ¿cuál es el output? Porque el output entendí que era un vector de i con unos y ceros binarios. Bien. Pero entiendo que el orden de la solución es importante. ¿Cómo se ve el orden a partir de una solución binaria? Porque tengo la... No, solución, fue error mío. La solución que sale del modelamiento es el i, y también sale el x y como j. El x y como j nos va indicando el recorrido del punto del i al j, y eso se marca con 1, después del j al siguiente punto, también se marca con 1, y esa es como la facilidad de Entra en el orden. De ahí entra el... Eso. Eso somos la cosa. Entonces, con esto terminamos la pregunta. Ahora viene la deliberación de parte de la comisión, así que invitamos